Sensación en la red. Se filtraron las conversaciones de los rusos con Witkoff. El plan de paz de Trump resultó ser el plan de Putin. Abudana se reunió con los rusos en Abu Dhabi. Monstruos. Los rusos mutilan animales a propósito para entrenar la atención médica a los heridos en ellos. En Rusia fue destruida una fábrica que se dedicaba a la producción de componentes para drones de ataque. En la OTAN declararon que la guerra terminará en diciembre de 2025. Infierno en el frente. El ejército ruso entró en el centro de Pokrovsk. Éxito sin precedentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una fábrica militar crucial para Putin voló por los aires. Los drones rusos vuelven a atacar Moldavia y Rumanía. ¿Habrá respuesta? Putin está furioso. China ha aumentado en un 87% los precios de los productos de la industria militar para Rusia. Imágenes del apocalipsis. En Hong Kong arde todo un barrio con rascacielos. Cientos de víctimas. Para que no se pierdan en las vastedades de YouTube. Escándalo a nivel mundial. Se han filtrado en la red conversaciones telefónicas secretas de Steve Witkoff. Se trata pues del mismo representante de Trump que se ocupa de la cuestión de Ucrania y Rusia, quien, como escriben los medios estadounidenses, junto con el enviado ruso Kirill Dmitriev, esbozó los mismos 28 puntos del llamado Plan de Paz. Y solo quiero que le digas, tal vez solo le digas esto al presidente Putin, porque sabes, tengo el más profundo respeto por el presidente Putin. Pero Witkoff trabajó fructíferamente no solo con Dmitriev, sino también con el asistente de Putin, Yuri Ushakov. Bloomberg publicó una transcripción de una conversación entre Witkoff y Ushakov del 14 de octubre, en la que discutieron la transferencia de misiles de largo alcance Agavk a Ucrania. Witkoff aconsejó a la parte rusa adelantarse a Ucrania y hablar con Trump en el tono adecuado para aclarar y fortalecer sus posiciones. Y una cosa más. Zelensky llegará a la Casa Blanca el viernes. Yo sé eso. Iré a esta reunión porque quieren que esté allí. Pero creo que si es posible haremos una llamada a nuestros directivos antes de esta reunión del viernes. Sí, antes, sí. Eso es exactamente. Está bien, está bien. Recibí tu consejo, así que lo discutiré con mi superior y luego volveré contigo. De acuerdo. Ya el 16 de octubre, Putin y Trump finalmente hablaron por teléfono. Y el 17 de octubre, cuando el presidente Zelensky se reunió con Trump en la Casa Blanca, se le negó la transferencia de misiles estadounidenses. El Wall Street Journal resume que fue precisamente Witkoff quien frustró los suministros y los Tomahawk. Bloomberg dispone de la transcripción de la conversación ya mencionada entre Dmitriev y el asistente de Putin, Ushakov, del 29 de octubre, donde discuten el plan de paz. Y aquí es donde está lo más interesante. A juzgar por la conversación es evidente que ese mismo plan, o al menos la mayoría de sus puntos, fueron redactados precisamente en el Kremlin. Y solo después este documento, como se suele decir, se lo enviaron a Witkoff con el consentimiento de presentarlo como propio. Dmitriev, no, mira, creo que simplemente haremos este documento desde nuestra posición y yo se lo transmitiré de manera informal, subrayando que todo esto es informal y que ellos hagan algo propio, pero no creo que acepten exactamente nuestra versión, aunque al menos estará lo más cercana posible. Ushakov, bueno, ese es exactamente el punto, puede que no digan simplemente que fue acordado con nosotros, eso es lo que me temo. Dmitriev, no, diré exactamente lo que dices, palabra por palabra. Ushakov, podrán torcerlo más tarde. Eso es todo. ¿Existe tal riesgo? Comer. Bueno, está bien, no importa. Ya veremos. Dmitriev. Sí, creo que puedes hablar con Steve sobre este documento más tarde. Haremos todo con cuidado. Estoy simplemente sin palabras. Pero también hay algo bueno en estas películas. Los autores de publicaciones internacionales escriben que la publicación de la transcripción de la conversación de Witkoff con los rusos beneficiará a Ucrania. Porque esta es una prueba más de que los 28 puntos propuestos para el plan de paz son caprichos de Putin. Esta es la opinión de John Hall T. Wanger de Foreign Gate Police. ¿Quién filtró los registros telefónicos a Bloomberg? Quien hizo esto puede estar tratando de ayudar a Kiev. De hecho, estas transcripciones proporcionan argumentos a los críticos del plan, quienes lo califican de rendición ante Rusia. Al mismo tiempo, medios de comunicación de prestigio se preguntan cómo logró Bloomberg obtener las grabaciones de las conversaciones. Política supone que detrás de esto está la inteligencia estadounidense. Surge la tentación de suponer que fue la inteligencia estadounidense la que filtró esto para desenmascarar las maniobras de Witkoff.
En esta ecuación hay muchas incógnitas, pero en el contexto de las noticias sobre la división en la administración de Trump, la publicación de las grabaciones no parece casual. NBC News asegura que en la Casa Blanca existen dos bandos respecto a la guerra en Ucrania. Por un lado, Witkoff y el vicepresidente J.D. Vance, y por el otro, el secretario de Estado Marco Rupp. NBC News escribe que el grupo prorruso de J.D. Vance considera a Ucrania como el principal obstáculo en el camino hacia la paz. Además, Vance aboga por ejercer presión sobre Ucrania por parte de Estados Unidos para obligarla a aceptar la paz. La posición de Vance es apoyada por el enviado especial de Estados Unidos, Steve Witkoff, y por el ministro del Ejército de EEUU y compañero de estudios de J.D. Vance, Dan Driscoll. La posición de Marco Rubio. Es Rusia la responsable de la invasión a Ucrania. Por eso es necesario imponer sanciones contra Rusia para que ceda y detenga la guerra que inició. Esta posición es apoyada por otros funcionarios de la administración de Trump en el círculo diplomático de Estados Unidos. Al parecer, en Ucrania piensan de la misma manera. El asesor de la oficina del presidente, Mikhail Podolyak, al comentar sobre las grabaciones de Witkoff, declaró que no considera a Witkoff un agente ruso. ¿Pero Rubio es realmente más constructivo? No, dudo que alguien en la administración del señor Trump esté jugando del lado del Kremlin. Otra cuestión es que alguien pueda estar pensando en la posibilidad de ganar dinero junto con Rusia. Vemos que estas propuestas consistían en obtener beneficios conjuntamente. Y todos los miembros del equipo de Trump piensan en cómo se verán los Estados Unidos, cómo van a ganar dinero, pero esto en principio es comprensible. Es decir, esto es lo más importante para ellos, y así sucesivamente. Otra cuestión es que hay personas absolutamente profesionales, como usted ya mencionó al señor Rubio, personas que observan muchas cosas de manera estratégica, que entienden que no se puede, por ejemplo, tomar una parte y no tener en cuenta la otra, y en consecuencia, por supuesto, ellos aportan a cualquier trabajo un gran volumen de constructivismo. Pero volvamos a las grabaciones. Hristo Gruzzi plantea una pregunta lógica en su columna para Insider. ¿Castigarán a Witkoff? Witkoff aconseja a un líder extranjero cómo manipular a su propio presidente. ¿Será interesante ver si ahora Trump exigirá acusaciones de traición contra Witkoff? Por cierto, las grabaciones del subordinado ya han sido comentadas incluso por el propio presidente de Estados Unidos. Donald Trump dice que no hay nada de malo en esas discusiones porque esto es negocio. Es una historia estándar. Él debe vender esto a Ucrania. Él debe vender Ucrania a Rusia. Es cuestión de habilidad para cerrar tratos. Tienes que decir, ellos lo quieren. Tienes que convencerlos de eso. Es una forma habitual de negociar. No he escuchado la grabación, pero me dijeron que son negociaciones típicas y me imagino que dijeron algo parecido a los ucranianos. Mientras tanto, miembros de la Cámara de Representantes y el republicano John Bacon declararon que Witkoff trabaja para el Kremlin y que no se le puede confiar la conducción de negociaciones. Para quienes se oponen a la invasión rusa y quieren que Ucrania siga siendo un país soberano y democrático, está claro que Witkoff apoya completamente a Rusia. No se le puede confiar la conducción de estas negociaciones. ¿Habría hecho algo peor un agente pagado por Rusia? Debe ser despedido. Rusia, por su parte, rechaza las acusaciones. El propio Dmitriev, implicado en las grabaciones, escribió que es falso. Y el asistente de Putin, Yuri Ushakov, dijo lo siguiente. A menudo hablo con Witkoff, pero no comento el contenido. Y con Dmitrievich, yo con usted, él puede con cualquier persona hablar por teléfono. ¿Tiene algo en común? Me interesa. Mi conversación con Dmitri. ¿Tú te lo imaginas? No sé por qué les importa. Encuestas en la publicación. ¿Por qué hacer esto, en mi opinión? ¿Para qué? Para interferir, probablemente. Es poco probable que esto se haga para mejorar las relaciones. Ahora están haciendo fila. Se alinean con dificultad. Están haciendo fila. A través de este tipo de contacto llegaron por teléfono. No lo sé. Uno filtra, otro escucha. Pero no nosotros. Gracias. Y por cierto, sobre eso de no sabemos quién filtra, existe la versión de que fue precisamente el Kremlin quien filtró la conversación entre Dmitriev y Witkoff. La filtración de la conversación es muy primitiva. Y para que nadie sospechara, los rusos filtraron también la conversación entre Ushakov y Dmitriev.
los rusos quieren sabotear las negociaciones usando manos ajenas. No lograron hacerlo a través de los ucranianos. Por eso intentan jugar su juego favorito, sembrar el caos informativo y provocar un estado de psicosis en la política estadounidense. Esto lo hicieron con éxito durante la última campaña electoral. Claramente los rusos no esperaban tanta presión por parte de Trump. Putin no quiere negociaciones, pero se ve obligado a jugar este juego. Y para sabotear las negociaciones se necesita un escándalo global en Estados Unidos. Sin embargo, parece que Trump ha decidido jugar esta partida hasta el final. Y esta filtración hará que Trump acelere los procesos. Es interesante que en medio de todo esto, Ushakov haya declarado que ya la próxima semana Steve Witkoff visitará Rusia. Además, según Ushakov, ayer en Abu Dhabi los servicios secretos rusos se reunieron con representantes de Ucrania. El medio Axios informó la víspera sobre la participación de la delegación ucraniana en las negociaciones entre Estados Unidos y Rusia, señalando que Budanov estuvo presente en la reunión. Y ahora, en realidad, sobre el plan de paz actualizado. El periódico New York Times escribe que en la Casa Blanca están preocupados de que Rusia rechace el plan de paz que Estados Unidos revisó junto con Ucrania en Ginebra. No hay de qué preocuparse. Rusia, de todos modos, rechazará el plan porque no quiere la paz, sino la rendición de Ucrania. Ya hemos dicho que el plan de paz está cambiando y reduciéndose. Estados Unidos está discutiendo cuestiones fundamentales para Ucrania. En general, Ucrania está dispuesta a aceptar la mayoría de los puntos, pero se opone categóricamente a 3 disposiciones: la limitación del número de las Fuerzas Armadas de Ucrania, la renuncia a ingresar en la OTAN y, lo más importante, las concesiones territoriales. Los 3 temas, la renuncia a los territorios ocupados, la desmilitarización de Ucrania y su exclusión definitiva de la OTAN, son las razones que el Kremlin menciona con mayor frecuencia para justificar la guerra en Ucrania. La resolución de estos puntos a favor de Rusia también constituye las principales condiciones de Moscú para poner fin a su brutal campaña. Pero los 3 puntos discutidos por la fuente también son líneas rojas delicadas y de larga data para Ucrania, por las que decenas de miles de soldados ucranianos han luchado y muerto. Alejarse formalmente de cualquiera de ellos es una petición enorme y potencialmente conlleva riesgos significativos para el liderazgo ucraniano, que intenta hacerlo. Aunque la cuestión del tamaño de las Fuerzas Armadas de Ucrania es debatida, por un lado, el Financial Times informa sobre el acuerdo de Kiev para reducir las Fuerzas Armadas de Ucrania a 800.000 militares. Por otro lado, el jefe del Estado Mayor de Ucrania, Andriy Ignatov, quien estuvo presente en las negociaciones en Ginebra, afirma que la cuestión de la reducción del ejército ni siquiera se discutió. Al final, todos los detalles del plan deben discutirse a nivel de presidentes. Según el jefe de la oficina del presidente, Andriy Yermak, el presidente Zelensky está listo para reunirse con Trump en tan solo 2 días. Por cierto, parece que la decisión de trabajar sobre la base del plan de paz estadounidense es definitiva también para los europeos. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, declaró que los aliados de Ucrania decidieron no crear un documento alternativo. Y aún hay un detalle curioso. Trump declaró que no ha fijado plazos para la firma de un acuerdo de paz. Ni siquiera voy a repetir una vez más que Trump cambia de opinión constantemente. No hay plazos, pues está bien. Pero aún así, sí hay conversaciones sobre una posible fecha. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, cree que la guerra podría terminar en 2025. ¿Crees que la guerra está terminando? Porque hay más ruido que nunca en torno a este tema. Comentario. Leyendo los comentarios de los episodios anteriores, veo que mucha gente nos ve desde Kazajstán, Moldavia, Europa e incluso Estados Unidos. Nosotros, los ucranianos, estamos muy agradecidos por vuestro apoyo y estamos orgullosos de tener suficientes espectadores. Escriban también en este episodio desde qué país nos ven y si en su país apoyan nuestra lucha contra el imperio del mal. Siempre leo sus comentarios con mucho gusto. Y nosotros por ahora continuamos y ahora viene lo más interesante. Ahora, sobre la situación en el frente. En Pokrovsk, los combates se libran no solo en los alrededores, sino también dentro de la propia ciudad, así como en los accesos a Mirnograd. Así lo informó Sergei Okishev, representante del 7º Cuerpo de Tropas Aerotransportadas de Asalto. Ahora, todos los esfuerzos están dirigidos a mantener todas las posiciones actuales y no permitir una mayor infiltración del enemigo dentro de la ciudad, tanto en Pokrovsk como ahora en Mirnograd.
porque la presión del enemigo sobre la ciudad de Mirnograd se ha intensificado desde dos lados, desde el norte y desde el sur. Y por eso ahora las fuerzas de defensa están aumentando sus capacidades, acumulando personal para la defensa de esta aglomeración, así como de Pokrovsk y Mirnograd. Asimismo, el portal Deep State informa sobre la presencia de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa en la zona de la estación de tren de Pokrovsk. Los analistas señalan que ahora aparecen cada vez más videos con ocupantes en la parte central de la ciudad. Esta vez, un grupo de rusos avanza desde el norte hacia el sur a lo largo de la avenida Mira. Además, los rusos se han activado y están teniendo éxito en la zona de Siversk. Sobre esto, nuevamente escriben los analistas de Deep State. Estamos intentando esclarecer completamente la situación en la zona de Siversk, pero los ocupantes han encontrado puntos débiles y están presionando activamente allí, lo que normalmente termina con malas consecuencias. Y ahora, a las buenas noticias. Gracias a los drones modernizados, la artillería de largo alcance y otros medios de ataque, los nuestros lograron reducir significativamente los intentos de asalto en la dirección de Pokrovsk con el uso de vehículos blindados pesados por parte de la Federación Rusa. También se ha detenido el avance de los rusos en la dirección de Slobozhansk. Así lo informó el 8º Regimiento de Fuerzas de Operaciones Especiales. La exploración aérea detectó el movimiento de los grupos de asalto enemigos. Primero, el enemigo fue atacado con drones FPV. Después del ataque aéreo, los asaltantes enemigos intentaron esconderse entre los árboles y las construcciones. Sin embargo, allí ya los esperaba otro grupo de nuestros soldados. Y en la dirección del Limán, los pilotos del Tercer Cuerpo de Ejército eliminaron un sistema lanzallamas pesado Sonsepiok. Daños por millones de dólares y detonación de una salva de cohetes, gracias a un FPV que cuesta unos cientos de dólares y al trabajo invaluable de los pilotos de la 63ª Brigada Mecanizada. Bueno, unos verdaderos cracks. Y para terminar, una historia que personalmente me impresionó muchísimo. En las redes ahora se está difundiendo activamente un video en el que instructores rusos enseñan a sus soldados a taponar heridas en animales a los que previamente les han causado lesiones a propósito. Por las normas de YouTube no podemos mostrarles estos videos, pero en las imágenes que circulan en la red se ve que los animales en los que los rusos practican aún están vivos, pero mueren lentamente en terribles sufrimientos. Simplemente no tengo palabras. Este es pues el ejército de Putin. Me cuesta incluso imaginar cómo a alguien se le pudo ocurrir esto. Vivimos en el siglo XXI, pero parece que los rusos viven en una especie de sociedad primitiva. No dejo de admirar el coraje y el heroísmo de los guerreros ucranianos. Ellos mantienen el frente y resisten ante una enorme horda que los supera ampliamente en número. Por eso los invito a apoyar a las Fuerzas Armadas de Ucrania. Y si no tienen la posibilidad de hacerlo económicamente, escríbanles palabras de apoyo en los comentarios. Sé que ellos nos están viendo. 4 drones ingresaron en Moldavia y Rumanía. Zelensky habló sobre las consecuencias del ataque de Rusia a Ucrania y pidió ejercer presión sobre Rusia. En este momento la situación en el frente es sumamente tensa. Los detalles en nuestro informe militar. Una de las más largas y masivas desde el inicio de la guerra a gran escala. Así calificó el gobernador del Krai de Krasnodar, Benyamin Kondratiev, el ataque nocturno a su región. Además, los drones también llegaron a Taganrog, en la región de Rostov, Rusia. Allí fue atacada una fábrica de aviones. El Estado Mayor ucraniano confirmó el impacto sobre el avión experimental ruso AS-60, así como sobre una planta de producción de drones. Este avión cuenta con equipamiento láser y es el único de su tipo en la Fuerza Aeroespacial de la Federación Rusa. Por eso, esto es algo sin precedentes. En cuanto al éxito del ataque de las fuerzas de defensa de Ucrania contra objetivos militares legítimos en el territorio del país ocupante. En Novorossiysk, Rusia, hubo un impacto en una terminal petrolera. Fueron alcanzados los Stenders y una lanzadera del almacén del sistema de misiles antiaéreos S-400. También fue alcanzada la refinería de petróleo de Tuapse. Permítanme recordarles las características táctico-técnicas del BARS.
Son aproximadamente 700 kilómetros. El alcance para impactar el objetivo, la cabeza de combate, es de entre 50 y 100 kilogramos. La longitud del Neptuno y el alcance para impactar el objetivo es de aproximadamente 1000 kilómetros. Por eso, los ataques contra objetivos militares legítimos en el territorio de la Federación Rusa son otra prueba del éxito del complejo militar industrial ucraniano. Tampoco es seguro en el espacio digital ruso. Hackers ucranianos vulneraron el sistema de alerta en la región de Krasnodar, lo que provocó la activación de alarmas químicas y de radiación allí. En lugar de defender sus regiones, el ejército ruso disparó contra los ucranianos. Ha aparecido en internet un vídeo que muestra el lanzamiento de al menos 8 calibres de munición desde Novorossiysk en Ucrania. Ondas. Se están volando, el octavo ya se fue. Mira, los reyes están volando. Zares. Sacamos los misiles. Al mismo tiempo, los rusos atacaron edificios residenciales en los que dormían civiles. El presidente de Ucrania declaró que el enemigo atacó varias regiones de nuestro país, pero el epicentro fue Kiev. Según él, los ocupantes enviaron a Ucrania más de 460 drones, de los cuales 4 cruzaron a Moldavia y Rumanía. Este tipo de ataques debe considerarse no solo en el territorio de Ucrania, sino también en consecuencia en el territorio de Moldavia y Rumanía, como una táctica de la Federación Rusa en el contexto de aumentar la presión durante la celebración de importantes reuniones internacionales. En la línea de contacto de combate, la situación sigue siendo tensa. El ejército de ocupación intenta abrirse paso en Pokrovsk. Las fuerzas de defensa de Ucrania lograron realizar una limpieza prácticamente en el centro de la ciudad. Se trata de las acciones exitosas de las unidades de asalto ucranianas en la zona de la escuela pedagógica de Pokrovsk, la Plaza Soborna y la estación de tren. Además, las fuerzas de defensa de Ucrania ampliaron la zona de presencia tanto en Pokrovsk como, en consecuencia, llevaron a cabo una serie de exitosos contraataques. Los defensores del sector de Kupiansk no permiten que los ocupantes rompan la defensa ucraniana. En Rusia, aquí intentan abrirse paso con pequeños grupos de asalto, pero son detenidos de inmediato por las Fuerzas Armadas de Ucrania. Nuestros defensores adoptan una táctica de defensa activa en la dirección de Zaporilla y en cualquier oportunidad pasan a la contraofensiva. En Cheboksary, las fuerzas de defensa de Ucrania atacaron una fábrica de equipos de navegación y componentes para misiles de crucero y balísticos. Se sabe que en el territorio de la empresa Veneer Progress se registró un impacto y un incendio. Más tarde, el Estado Mayor ucraniano confirmó el ataque. La fábrica Veneer Progress se dedica a la producción de receptores y antenas para los sistemas satelitales GLONASS, GPS y Galileo, incluyendo módulos tipo Cometa que se utilizan en drones kamikaze tipo Shahed, así como en misiles de los complejos Iskander-M, Kalibr y en los módulos UM. El grado de daño causado está siendo aclarado. También en el Estado Mayor informaron sobre el trabajo de los drones en los territorios temporalmente ocupados de Ucrania. Además, drones ucranianos en la localidad de Vasilevka, en el territorio temporalmente ocupado de la región de Zaporilla, alcanzaron el puesto de mando de una de las unidades de la 58ª Armada Combinada de las Fuerzas Armadas de la Federación Rusa, un sistema de misiles antiaéreos Tor M1 en Mariupol, depósitos de municiones a nivel de brigada en Bocheretina y Kamensky, en el territorio temporalmente ocupado de Donbass, así como un lugar de concentración de personal enemigo en la dirección de Pokrovsk. Pero estas no son todas las noticias sobre los ataques a Rusia y el éxito sin precedentes de las Fuerzas Armadas de Ucrania. Una de las fábricas militares más importantes para Putin voló por los aires. Los detalles en nuestro reportaje. Los principales objetivos militares y energéticos de la Federación Rusa están bajo ataque.
Solo en un ataque, los rusos perdieron una planta de reparación de aviones, una fábrica de producción de drones, una terminal petrolera, una refinería, una instalación de defensa antiaérea S-400I, la guinda del pastel, el avión experimental láser A-60, que Rusia ya no podrá volver a crear. Arde tanto que el resplandor parece como tras una explosión nuclear. Este resplandor fue observado por los habitantes de Taganrog. Allí, en la noche del lunes al martes, hizo muchísimo calor, especialmente en la zona de la planta de reparación de aviones que lleva el nombre de Beriev. La empresa se especializa en el desarrollo, producción en serie, modernización y reparación de aviones anfibios y complejos aeronáuticos de uso especial, en particular de los aviones de alerta temprana y control A-50. Además, en la planta de aviación se realiza la reparación mayor de aviones de la aviación rusa y la modernización de los bombarderos estratégicos portamisiles Tu-95 MSM. Junto a la empresa se encuentra también la principal base de pruebas de esta fábrica, el aeródromo militar Taganrog-Yuzhny. En este lugar se almacenan unidades poco comunes de la tecnología aeronáutica rusa. Sí, un avión. Más precisamente, se almacenaban unidades poco comunes de la tecnología aeronáutica rusa. En la base aérea fue alcanzado un avión A-60, o como también lo llaman, el laboratorio volador. La aeronave estaba destinada a probar armas láser. Es un desarrollo soviético. El proyecto fue desarrollado en la década de 1970. Como parte de la estrategia de la URSS para crear armas láser antisatélite, el avión se distingue por una joroba específica. Precisamente en ella se encuentra instalada la unidad láser con una potencia de 1 megavatio. Según el diseño, este láser podía o bien inutilizar los dispositivos ópticos de los satélites enemigos o incluso dañar su matriz y otros equipos. Tras la disolución de la Unión Soviética, el proyecto fue congelado, pero los rusos lo resucitaron e intentaron durante años devolverle la vida. De paso, tampoco se olvidaron de amenazar al mundo entero con un arma sin análogos. Pronto, el ejército ruso recibirá un arma digna de Star Wars, capaz de incinerar al enemigo tanto en tierra como en el aire. Los soviéticos desarrollaron solo 2 de estos aviones, por lo que la destrucción de uno de ellos no es solo un golpe doloroso para las ambiciones de Putin, sino devastador. Los rusos ya no podrán recrear su laboratorio volador. Y los patriotas Z también lo saben. No han oído hablar de refugios protectores antes de la ubicación. Pronto se cumplirán 4 años desde el inicio de la operación militar especial. Los cortes estúpidos de Internet no sirvieron de nada contra los vehículos aéreos no tripulados enemigos, incluidos aquellos controlados por sistemas de comunicaciones por satélite, ni contra filmación de llegadas por parte de residentes locales. Quizás una medida eficaz podría ser la redistribución de aeronaves de una región que está siendo atacada por vehículos aéreos no tripulados enemigos casi todos los días. No es del todo seguro que se tratase de ataques con drones. El Estado Mayor ucraniano declaró que se utilizaron drones BARS y misiles de crucero Neptune para atacar objetivos estratégicos rusos. Durante el ataque a Taganrog también fue alcanzada la empresa de fabricación de UAV Molnia de Land Air. En el lugar se registraron incendios, según informan los militares. Pero no solo Taganrog fue afectado. También se escucharon explosiones masivas en la región de Krasnodar. Los ataques alcanzaron la terminal petrolera Sheskharis en Novorossiysk y la refinería de Tuapse. En Novorossiysk resultaron dañados los tanques de petróleo y una de las lanzaderas del sistema de defensa aérea S-400, según escribió el Estado Mayor. El grado de los daños causados está siendo aclarado. Ucrania podría recibir ayuda militar de sus socios por valor de $5.000 millones. El secretario general de la OTAN, Mark Rutte, dice que para finales de año Ucrania recibirá aproximadamente $5.000 millones en ayuda militar a través del programa de apoyo PRU.
Estamos en camino de suministrar todas las armas a Ucrania. Pero esto no se refiere solo a la iniciativa Pearl. También existe la iniciativa checa sobre municiones, así como los esfuerzos de Lituania y Dinamarca para adquirir equipos de la industria de defensa en Ucrania. Es importante recordar que Pearl es un programa conjunto de Estados Unidos y la OTAN que permite a Ucrania recibir armas estadounidenses a expensas de los países socios que son miembros de la OTAN. A Ucrania está llegando equipamiento de suma importancia. Los países europeos han hecho una contribución significativa en los últimos años, pero hay ciertas capacidades que solo Estados Unidos puede proporcionar. Trump aceptó garantizar la financiación de armas estadounidenses por parte de Canadá y los aliados europeos. Como se suele decir, no hay dinero, pero aguanten. O como Rusia entra en la llamada fase de resaca fiscal. De hecho, en el Ministerio de Finanzas de la Federación Rusa ya reconocen abiertamente que sin aumentar el IVA, los impuestos ecológicos, de reciclaje y otros, el presupuesto ya no puede cuadrarse. Las reservas se han agotado, las regiones se ahogan en deudas y el Fondo de Bienestar Nacional está casi vacío. Los rusos ya bromean diciendo que pronto grabarán el aire con impuestos. Bromas aparte, allí están discutiendo un impuesto ecológico, que en realidad es un impuesto al aire. El impuesto de reciclaje se incrementará considerablemente. A los ciudadanos les resultará cada vez más difícil vivir allí. Ya han comenzado las protestas precisamente contra el impuesto de reciclaje porque todos compran coches. Y si compras un coche, tienes que pagarle al Estado de inmediato por su reciclaje. ¿Pero acaso lo vas a reciclar de inmediato? Pero el dinero lo pagas enseguida. Querían implementarlo a partir del 1 de noviembre, pero debido a las protestas lo pospusieron hasta el 1 de diciembre. Cada vez más agujeros en el ya remendado presupuesto de la Federación Rusa se tapan con la llamada emisión oculta. El Banco Central, de hecho, imprime rublos para los bancos estatales, que con ese dinero compran masivamente bonos del Estado, a través de los cuales Moscú toma prestado dinero de los propios bancos rusos. Pero la cuestión principal no es solo el déficit presupuestario, sino cuánto tiempo podrá Rusia, en esta situación, seguir librando la guerra. Muchos dicen que Rusia podrá resistir para siempre, pero no creo que esta historia vaya a durar mucho tiempo. Lo más interesante sucederá a partir del 1 de enero de 2026, cuando entren en vigor las nuevas sanciones. Europa está deteniendo gradualmente las compras de gas natural licuado. Y en 2027 se cancela el gas por gasoducto, con la completa finalización de los contratos el 1 de enero de 2028. Y eso no es todo. Al Kremlin aún le esperan muchas noticias negativas. Es como los alemanes en la Primera Guerra Mundial, que como se bromeaba entonces ya veían París con binoculares, pero en ese momento se quedaron sin dinero. Reino Unido está dispuesto a participar en el proyecto de la UE para proporcionar financiación a Ucrania basada en los activos rusos congelados. Así lo declaró el primer ministro británico, Keir Starmer, durante una reunión en línea de la coalición de los decididos. Él enfatizó que, incluso trabajando por la paz, no se debe debilitar el apoyo a Ucrania para que Ucrania pueda continuar la lucha. Mientras tanto, Político informa que los países europeos están desarrollando un plan B en caso de que no logren llegar a un acuerdo sobre el uso de los activos congelados de la Federación Rusa. Los países europeos están trabajando en un plan de emergencia B que permitirá evitar que Ucrania se quede sin fondos a principios del próximo año, en caso de que no logren llegar a un acuerdo sobre la incautación de los activos congelados de Rusia para financiar las acciones militares de Kiev. En la cumbre de hace un mes, los líderes de la UE esperaban acordar una propuesta para utilizar las reservas congeladas de Moscú y otorgar a Ucrania un crédito de reparación por valor de 140.000 millones de euros. Pero esta idea todavía genera reservas en Bélgica, donde se encuentra la mayor parte de los activos rusos. Según 4 funcionarios, una de las opciones que está ganando apoyo es un crédito interino, financiado mediante préstamos de la Unión Europea para mantener a Ucrania a flote durante los primeros meses de 2026. Esto dará más tiempo para preparar un crédito de reparación completo utilizando los activos rusos de tal manera que Bélgica pueda gestionarlo y se garantice una solución a largo plazo. Por ahora, las discusiones continúan en la UE y aún no hay una decisión definitiva sobre este asunto. China está exprimiendo a Rusia hasta dejarla seca, o como se dice, como a un abedul. Aquí hay un caso concreto. En el contexto de las restricciones a la importación debido a las sanciones, los exportadores chinos están aumentando los precios para los compradores rusos de productos del complejo militar industrial, aprovechando la dependencia del Kremlin de sus suministros.
Los precios de los productos chinos, cuya exportación está controlada, han aumentado en promedio un 87% para los rusos. Así lo indica un estudio del Instituto de Países en Desarrollo del Banco de Finlandia. Detalles sobre cómo China ve a Rusia. Próximo. China está traicionando a Rusia. Sí, has oído bien. Pekín es un maestro en hacerse pasar por socio, pero en realidad utiliza a Moscú como su eslabón débil. Y tenemos una frase que se ha convertido en piloto. Rusos y chinos son hermanos para siempre. Lo interesante es que Xi habló recientemente por teléfono con Trump y declaró que apoya los esfuerzos de paz de Estados Unidos para resolver el conflicto ruso-ucraniano. Todo está bien en el papel, pero ¿cómo es realmente? Creo que China ha enviado una señal política a Estados Unidos de que está siguiendo de cerca lo que ocurre en el ámbito de la regulación pacífica, la búsqueda de instrumentos para la regulación pacífica de la guerra ruso-ucraniana. La idea principal de esta señal debe ser la siguiente: Rusia no debe ganar esta guerra y, en consecuencia, Ucrania no debe perderla. Pero hay algo más. Los líderes de los países acordaron realizar visitas, y Trump planea ir a China ya en abril. Si Trump logrará o no cerrar el acuerdo comercial deseado con China, específicamente en abril, por ejemplo, durante una posible reunión en Pekín, es una gran incógnita. Nada más profundo, en mi opinión, especialmente en lo que respecta al fin de la guerra ruso-ucraniana, en estos plazos, abril de 2026, la reunión entre Xi Jinping y Trump en Pekín, aquí no hay nada de eso. Pero ¿qué es lo que China está haciendo mal respecto a Rusia? Parece que todo va bien. Pero el asunto es que China está ganando mucho dinero con Rusia. Los precios de los productos de exportación enviados a Rusia han aumentado en promedio un 87%. Las relaciones de Rusia con China siempre han sido muy complicadas. Y si pensamos que son amigos, no, hay una buena palabra para esto: son compañeros de viaje. Rusia y China son compañeros de viaje. Una Rusia débil beneficia a China, un Putin débil beneficia a China. Para China es rentable comprar materias primas a bajo precio y luego vender productos a la Federación Rusa a un precio muy alto. Rusia en general no tiene otra salida. Y no se trata solo de los productos. China está entrando gradualmente en las regiones rusas, obteniendo así acceso a territorios y recursos. ¿Sabe? Ya hay ejemplos en el lejano oriente donde pequeñas aldeas ya se están convirtiendo en una gran mayoría china y allí incluso participan en las elecciones municipales. Todos a su vez empiezan a depender cada vez más de China. ¿Y a Putin le convienen estas relaciones? De nuevo, por supuesto que no le convienen. Bueno, porque Putin tiene dolores fantasma por la Unión Soviética. En principio, durante todo su mandato presidencial, intentó devolver una especie de grandeza blanca. Él mismo se llama el reunificador de las tierras rusas. Pero en realidad simplemente está llevando a la Federación Rusa al colapso, a un colapso total, absoluto, a la bancarrota financiera. Pekín refuerza cada vez más su influencia también en Asia Central, relegando a Moscú a un segundo plano, lo que probablemente no puede dejar de preocupar al abuelo del Kremlin. Es necesario fortalecer inquebrantablemente la amistad entre China y Kazajistán, aunar esfuerzos para promover una cooperación integral y hacer una mayor contribución a la paz en la región y en todo el mundo, así como al desarrollo, la estabilidad y la energía positiva en las relaciones chino-kazajas. Aquí está la pregunta principal. ¿Qué es lo que realmente guía a China? ¿Una asociación fiel con Rusia? Nuestra estrecha comunicación refleja el carácter estratégico de los lazos ruso-chinos que se encuentran en un nivel sin precedentes de alto. ¿O simplemente Pekín está aprovechando la situación y actuando en su propio interés? No les interesa que la Federación Rusa gane esta guerra. Porque si Putin gana esta guerra, entonces recupera su subjetividad geopolítica. Empieza a hablar con todos los actores, por ejemplo, con los mismos Estados Unidos y China en igualdad de condiciones, lo que es absolutamente estratégico. ¿No corresponde a los intereses de China? Sí, esta posición es encubierta. China habla de amistad, pero actúa solo cuando le conviene. China se beneficia de Rusia, fortalece su influencia y al mismo tiempo mejora sus relaciones con Estados Unidos. Y Moscú depende cada vez más de las decisiones de Pekín. En Hong Kong, un gran incendio ha afectado a un complejo residencial.
El medio The Guardian informa que un fuerte incendio ha arrasado los bosques de bambú de una zona residencial. 3 barrios residenciales están envueltos en llamas. La policía está evacuando los barrios vecinos, ya que las llamas continúan propagándose a otras casas. Hasta el momento, se sabe de 4 personas fallecidas, mientras que aún se desconoce cuántas personas están atrapadas dentro de las viviendas. Las autoridades de Hong Kong confirmaron que, como resultado del incidente, 9 personas fueron trasladadas al hospital. Lamentablemente, 4 de ellos fallecieron. 3 se encuentran en estado crítico y solo una de las personas heridas está en condición estable. Entre los heridos también hay bomberos que participaron en la extinción del incendio, según informan los corresponsales de Reuters. ¿Qué les parecen nuestras noticias? Escríbanos qué deberíamos cambiar para mejorar. Sin duda lo tendremos en cuenta. Mientras tanto, denle like a este video para apoyar lo que hacemos. Y no olviden suscribirse a nuestro canal Ucrania Hoy para no perderse los próximos episodios. Nos vemos.